Muy buenas tardes, queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. Vamos a agradecer al Señor. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día. Gracias por tus bondades, por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, sea usted hablando en nuestras vidas a través de su palabra. Nos toca de Deuteronomio 13 a Deuteronomio 17. El versículo que me llamó la atención es Deuteronomio 15 en adelante, que habla el año de la remisión y los préstamos a los pobres. Cada 7 años harás remisión. ¿Qué significa la palabra remisión? Remisión significa condonar. Entonces, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Jehová te bendecirá en abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona se hacían préstamos en Israel, Dios decía que no se hicieran préstamos que duraran arriba de los 7 años, que a partir de los 7 años cualquier deuda fuera condonada. ¿Qué quiere decir? Perdonada la deuda, para ir liberando a la persona que era esclava de deuda, porque la persona cuando se prestaba algo quedaba esclava y sujeta a esclavitud de aquella persona que le había prestado. Entonces, durante 6 años la persona pagaba, pero el 7º año se le perdonaba el resto de la deuda y así se liberaba a la persona. Era un mandamiento del Señor para que así la persona que cumpliera este mandamiento, en él dice, promete, ¿no? En que él será bendecido. Esa actitud era que el Señor bendecía, ¿no? Esa obediencia de obedecer su palabra, de obedecer su mandato, ¿no? Pero también aquí vemos que también él decía que nadie podía sacar préstamos arriba de 7 años, para que así no haya pobreza. Entonces, había una ley que decía, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, dice. ¿Qué quiere decir? Que del extranjero sí se podía recibir la retribución total de la deuda, pero del hermano, al hermano no tenía que perdonarle a los 7 años lo que tuviere, ¿no? Sea cual sea lo que debiere, ya sea dinero, ya sea cosa, ya cual sea que fuera el trato. Así se manejaba en este tiempo. ¿Para qué? Para ser bendecido, porque dice el Señor, si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno. Era una orden de parte de Dios, era una orden que debía de cumplir el pueblo de Israel, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Entonces aquí es lo que vemos, que el Señor aconsejaba de que no hubiesen deudores en la tierra de Israel. Aconsejaba que todo préstamo después de 7 años tenía que ser perdonado. Aconsejaba también que no se demandara del prójimo el resarcimiento de lo que se debía, ¿no? De lo que te debía, si fuere de tu hermano, pero si fuera extranjero te iba a seguir pagando. Digamos, en el capítulo 15, versículo 7, cuando haya en medio de ti menesteroso es una persona pobre, ¿no? De alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón,
ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que también aquí entonces lo que mostraba es que si había alguien que tenía la posibilidad de ayudar a su hermano, al pobre y al menesteroso, si podía ayudarlo, tenía que ayudarlo, no tenía que cerrar su mano para ayudarle si había en él la posibilidad de ayudar. ¿Por qué? Porque Dios estaba atento viendo las actitudes del pueblo de Israel, el corazón, ¿no? Si estaba endurecido o no estaba endurecido, si era dadivoso o no era dadivoso. Entonces, si había la posibilidad de ayudar, tenía que ayudarse. Bien, aquí había una ordenanza para la persona que se hacía el préstamo. Entonces, la persona que se prestaba tenía que tratar de pagar todo lo que debiera antes de los 7 años y no aprovecharse a que llegue los 7 años y quizás mentir que todavía no tiene para pagar y aprovecharse de la situación esperando el 7º año para recién esperar que se le perdone toda su deuda. Entonces aquí manda el Señor de que tampoco no se han aprovechado de aquellos que le prestan, ¿no? Entonces hay una ordenanza tanto para el que presta y tanto para el que recibe el préstamo. Entonces, ¿por qué le dice? Para que así no haya pobre, dice. Lo que el Señor quería era que no hubiera pobreza en Israel. ¿Y por qué había pobreza? Por la desobediencia. Cuando no obedecían estas dos ordenanzas de parte de Jehová, vemos ahora en la actualidad mucha gente que no obedece el consejo de Dios y se desvía, ¿no? Se desvía y en la desesperación cometen errores y se van con consejos humanos, de filosofía humana, pero no es el consejo de Dios. Entonces buscan a brujos, hechiceros que les solucionen las situaciones rápidamente, pero eso no viene de Dios. Y entonces ahí se cometen muchos errores. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque Dios realmente Él quiere hacernos bien, pero nosotros mismos nos hacemos daño con desobedecer lo que Dios manda en su palabra. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Y dice aquí: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar, dice, contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Claro, porque la persona afectada, o sea, podía clamar al Señor, porque por algo el Señor es Dios, es juez, es soberano. Entonces él sería contado, digamos, ante él como pecado aquella persona que no cumplía estas ordenanzas de parte del Señor, ¿no? Y dice: sin falta le darás, dice, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. De manera íntegra daba, sin mezquindad, daba lo que era justo, lo que tenía que dar. Entonces a Dios le agradaba eso. A Dios le agradan las cosas íntegras, las cosas justas. Entonces el Señor prometía que lo bendeciría, prometía, ¿no?, que lo prosperaría, ¿no? ¿Por qué? Por la intención de su corazón, porque aquí vemos que el corazón tenía que ser bueno, no tenía que ser mezquino, o sea, no tenía que haber mentira, tenía que ser íntegro el corazón, ¿no? Entonces el Señor iba a bendecir, dice,
en todos sus hechos, lo iba a bendecir en todos sus hechos y en todo lo que emprenda, para que así no haya pobreza dentro del pueblo de Israel. Entonces aquí vemos, ¿no?, que el Señor mira el corazón, las intenciones del corazón. Por eso muchas veces se pregunta a uno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no soy bendecido? Muchas veces las bendiciones no vienen porque no sabemos obedecer a Dios en lo que Él nos manda en su palabra. Dice el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, el Señor Jesucristo dice, dad al que te pida, dice. Imagínense, dice, dad al que te pida. Ni siquiera te está preguntando que le preguntemos, digamos, si por qué o para qué lo quiere. No, tenemos que ser dadivosos, tenemos que ser personas para bendecir y sobre todo colocarnos en el lugar de la otra persona, porque el Señor Jesucristo nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo nos gustaría que nosotros fuéramos tratados? A ver, si nosotros damos un préstamo a alguien, ¿cómo nos gustaría que nos pagaran? ¿Cómo nos gustaría que fueran? Y si nosotros nos prestamos de alguien, ¿cómo quisiéramos que fueran con nosotros? Por eso el Señor aconseja incluso que ni siquiera se hagan préstamos. ¿Por qué? Para evitar conflictos, para evitar situaciones y para evitar que caiga uno en pecado. ¿Por qué? Porque si no, uno no es condescendiente con el hermano, no se pone en su lugar. Si uno se prestó algo de alguien y no devuelve, teniendo para devolver, no lo hace, estamos haciendo mal. No agrada al Señor esas cosas. Pero si uno se presta algo y no devuelve tampoco, digamos, ¿no? O mejor dicho, si uno prestó algo a alguien y ve que ese hermano le cuesta devolver, pero ve que las intenciones de su corazón son sinceras, y el hermano viene y te dice, me cuesta, pero te voy a pagar, y uno tiene también que ser condescendiente con aquella persona y ver su necesidad, si puede pagarle, decirle págame de a poco cuando tú puedas, o llegar a un acuerdo, ¿no?, entre ambas partes, ¿no?, para que no haya un conflicto entre hermanos, ¿no? Pero qué diferente es si la persona que prestó y la otra persona, digamos, no le quiere devolver, digamos, ¿no? Aún así, aquí manda el Señor que seamos perdonadores, ¿no? Cuando vemos que ya esa persona prácticamente no le puede devolver. Yo creo que en el caso de que no le puede devolver, porque el que no le quiere devolver hace mal. Por eso cuando nosotros oramos para que alguien nos pague o nos devuelva lo que le hemos prestado, no tenemos que orar, digamos, en el sentido de que nos pague, sino tenemos que orar en el sentido de que el Señor bendiga a esa persona y que esa persona pueda tener el dinero para devolverle a uno. Que lo bendiga en su trabajo, que le dé mucha clientela y que así esa persona pueda juntar el dinero para devolverle a uno. No actuar carnalmente, a pelearse, a tantas cosas, porque la verdad que el dinero trae muchos conflictos, ¿no? Entonces hay que orar de la manera correcta, con misericordia, porque esas son las oraciones que a Dios le gusta, con misericordia, con humillación y ponerse en el lugar de la otra persona y decir, Señor, yo te pido que bendigas a esta persona a quien yo le presté dinero y no está pudiendo devolverme porque quizás no hay mucho trabajo para él, para ella o para él. Bendícelo, Señor, que vengan los clientes, que lleguen a ese lugar y que ella pueda juntar o él pueda juntar el dinero que me debe y me pueda devolver, Señor. Y llegar a un acuerdo con la persona de que quizás te devuelva de a poco, ¿no? Y no así de golpe, enojarte. O sea, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona como que si nosotros nos hubiéramos prestado y nos está costando devolver. Eso es lo que está más o menos aquí el Señor mostrando, ¿no?, en el pueblo de Israel, porque Él está viendo nuestro corazón. ¿Qué actitud tomamos frente a cada situación? Si somos misericordiosos, si somos buenos, si nuestro corazón es bueno o es egoísta. Porque aquí lo dice, está mostrando si somos de corazón noble o es que hay egoísmo en nuestro corazón, ¿no? Entonces,
Y el que tiene el corazón bueno, el corazón sano, el que cumple con integridad de cabalmente pagar, ¿no? Entonces el Señor mira con ojos de agrado de esa circunstancia, esa situación, la intención de tu corazón y bendice, dice. Y bendecirá, te prosperará en todo. ¿Por qué? Porque tienes un corazón bueno, un corazón sano, un corazón dadivoso y que a Dios le agrada. Entonces, de esa manera es que las bendiciones te alcanzan, te llegan. Dice que todo lo que hicieres sería prosperado y que ya no pedirás prestado. Imagínense si la persona que se pidió prestado cumplió cabalmente y le agradó al Señor porque con buena intención de su corazón lo hizo, el Señor le va a ir prosperando. Ya no pedirá prestado. Llegará el momento que ya no tendrá que pedir prestado, sino que ya prestará. Entonces, esa es una promesa que da el Señor ahí, ¿no? Sino que ya prestará, porque se ha visto que era una persona íntegra, una persona correcta. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que tengamos un corazón bueno, y que no miremos con menosprecio al hermano, al pobre que viene y nos pide, que quizás no tiene, y que seamos misericordiosos, dice el Señor. Imagínense que seamos misericordiosos, para que así no haya, digamos, pobreza en el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no, por causa de la desobediencia y pobreza. Entonces lo que quiere decir es que si hemos sido bendecidos por Dios, podamos también ayudar a aquel que lo necesita, ¿no? Pero siempre viendo, ¿no? Si aquel que lo necesita no tiene la posibilidad de devolverte o de pagarte, de poder regalarle, de poder condonarle y darlo de corazón, quizás sin esperar que te devuelva, quizás pensando con una actitud de que si no me devuelve, bueno, el Señor es fiel para devolver a aquel que presta, que da al pobre, porque dice que el que da al pobre da a Dios. Entonces hay también muchas personas que tienen necesidad y quizás no tienen la forma de devolverte, pero si tú lo das de corazón, lo regalas algo que necesite, el Señor va a ser fiel para devolverte porque le estás dando a Él. Pero no des por la retribución o la bendición que vayas a recibir. Dalo por amor, dalo porque quieres agradar al Señor. Dalo con un corazón agradecido, lleno de amor, lleno del amor de Dios. No esperando algo a cambio, sino esperando solamente agradar al Señor, en agradecimiento a Dios. Entonces hay que ver también esa parte de ser personas de buen corazón, dadivosas, que ayuden a los demás, que ayuden al que está caído, al que lo necesita, ¿no? Que tengamos pensamientos puros y buenos y no tengamos pensamientos perversos de maldad. Entonces siempre pensemos lo mejor, lo bueno de aquellas personas, ¿no? Y bendigamos todo el tiempo, ¿no? Bendecir en todo momento, ¿no? No endurecer el corazón, dice. No cerrar la mano contra tu hermano pobre, dice. Entonces nuestro corazón tiene que estar de carne, no tiene que estar duro, pero para que nuestro corazón sea de carne tiene que estar lleno del amor de Dios, lleno de su presencia, de su amor. Prácticamente tenemos que ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos bendice, dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. El Señor, imagínense, sobre buenos y malos, si Él no endurece su corazón. Y nosotros que muchas veces cometemos tantos errores, el Señor nos bendice. ¿Por qué? Por su gracia. Por gracia el Señor nos bendice. Y entonces nosotros tenemos que aprender a amar como Jesús ama. Amar, sentir como Él siente, ¿no? Tenemos que amar como Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, porque nunca nos hace faltar nada, Señor. Gracias porque nos bendice, nos prospera. Gracias por el alimento, Señor. Gracias por todo lo que haces, por nuestras vidas, nuestra familia, Señor. Te bendecimos, te glorificamos en este día, Padre. Te pedimos que lave nuestro corazón si hay egoísmo, Señor, si hay dureza de corazón, si no sabemos perdonar, si muchas veces nos hemos sentido rencor, Señor, si ha nacido una raíz de amargura, Señor, en nuestro corazón.
por algo que nos ha pasado, por una situación que hemos vivido, Señor, sana nuestro corazón. No queremos que nada estorbe, Señor, a tu gracia, Señor. No queremos que nada estorbe nuestras oraciones, Padre. Sánanos, Señor, danos un corazón limpio, dadivoso, amoroso, lleno de tu amor, Señor. Señor, y bendice nuestros caminos, bendice todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición también para otras personas, Padre. Lava nuestro corazón, Señor. Danos un corazón nuevo, un corazón que te agrade, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Cambia toda nuestra manera de ver, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.